tema de hoy es mi tabernáculo, casa de Dios. ¿Se acuerdan que vamos en el estudio? Vamos en 2 de Corintios, capítulo 5, amén. Así que yo les invito a abrir 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a tener, el estudio bíblico. ¿Lo tiene allí? El tema de hoy es mi tabernáculo, casa de Dios. 2 de Corintios, capítulo 5. Amén. Y vamos a ver de qué se trata y de lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a trabajar. Nosotros en los estudios bíblicos trabajamos bastante con la Biblia. Pues yo traje aquí todos los textos bíblicos para poderlos leer si alguno se queda por allí. Y bueno, en los estudios bíblicos nosotros estudiamos con la palabra, amén. Y así que vamos a la palabra hoy. 2 de Corintios, capítulo 5, les dije, ¿verdad? Amén. Y leemos la palabra del Señor, amén, para la gloria del Padre. 2 Corintios, capítulo 5, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de la siguiente manera. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eternas, escuche bien, en los cielos. Y por esto también, ¿qué dice? Gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, ¿cómo? Con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿cómo dice? Serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Escuche bien, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros nos fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Pueden tomar asiento. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos que a través de esta palabra, Señor, tú hables a nosotros, hables a nuestros corazones, Señor, hables a nuestras vidas, que tú te manifiestes con poder y con gloria, Padre, en medio de tu pueblo.
Espíritu Santo, extiende tus manos para hacer sanidades en cada corazón, hacer milagros, Señor, prodigios en los que te necesitan también, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y que tú desates toda obra del maligno, Señor, en el nombre de Jesús. A los abismos fuera, echados a los abismos, en el nombre de Jesús, sean echados. Y pedimos que seas tú glorificándote, que en ese momento, Señor, tú, Señor amado, abras camino, abras vallado, y, Señor amado, tu gloria se derrame en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Amén, 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 amén. Pues vamos a la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy es mi tabernáculo, casa de Dios. Y le he puesto mi tabernáculo, casa de Dios, viendo los versículos claves que tenemos aquí del capítulo 5, del 1 al 8, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esto. Nosotros en general vemos todo el texto, pero vamos a verlo del 1 al 8, porque el resto habla acerca de cómo tiene que estar nuestro tabernáculo. Tiene que ser agradable para Dios. Y cuando hablamos del tabernáculo, el apóstol Pablo declara nuestra esperanza y nuestra recompensa viva hacia Dios. Hay algo que el Señor quiere darle a aquellos que honran y obedecen al Señor. Aquellos que le aman al Señor tienen promesas y recompensas, como dice aquí la palabra de Dios. Que los hijos de Dios vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Sí o no, los hijos de Dios vamos a pasar un juicio delante del Señor también. ¿Sabe usted? ¿Sabía eso? Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y cuando habla del tabernáculo, el apóstol Pablo, anteriormente también el apóstol Pablo sigue hablando acerca de este tabernáculo. ¿Cuál es ese tabernáculo? Si el hermano me puede poner ahí el tema un ratito, allí, esa tienda que vimos allí. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, cuando el Señor saca al pueblo de Dios de Egipto, ustedes, algunos recordarán lo que dice el libro de Éxodo. Éxodo significa salida. El pueblo de Israel sale de Egipto y Dios les dice: háganme casa para mí, háganme un lugar para mí. Entonces, como ellos fueron un pueblo nómada, se movían de un lado a otro, aunque Dios tenía un lugar para ellos. Amados hermanos, sabemos lo que pasaron en el desierto. Por sus rebeldías, sus rebeliones, pasaron 40 años. Pero el Señor quería un lugar para habitar en medio de ellos. Entonces el Señor les dice: construyame. Dios les da toda la orden de cómo tenía que construirse el tabernáculo, que lo ven aquí atrás. Esa era la tienda más o menos del tabernáculo, la tienda de oración, llamada también templo, ¿verdad? Donde iba a estar allí la presencia de Dios. Allí ese lugar, amados hermanos, ustedes lo ven allí, yo lo veo acá. En ese lugar estaba dividido en 3 partes en el antiguo pacto, y el Señor les dijo que en esa tienda, en los atrios que ustedes ven allí, ustedes ven un altar, ¿verdad? Ese era el altar de bronce. Ese altar que ustedes ven allí está acá, ¿verdad? Ese era el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios que el pueblo traía por sus pecados. Entonces allí se ofrecían ofrendas, sacrificios, etcétera, etcétera allí. Esos eran los atrios. Más allácito ustedes ven un lavacro, ¿verdad? Ese era el lavacro, el cual todos los que entraban al tabernáculo tenían que lavarse las manos con agua limpia y los pies. Entonces ellos entraban, y de allí está dividido el tabernáculo en el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo se encontraba también el mobiliario del Señor. Estaban la mesa de los panes de la preposición, se encontraba el incensario. ¿Y qué más se encontraba por allí? El candelabro, gracias, se me había ido. Estaba el candelabro, 3 cosas estaban allí, amén, en el lugar santo. Pero en el lugar santo podían entrar los levitas. Ustedes saben que Dios escogió al pueblo de Israel, los levitas, para que pudieran entrar allí. Solo en el lugar santo podían entrar los levitas para poder adorar al Señor, dar incienso, ponerle aceite fresco al candelabro también, amén. Entonces allí ellos venían y entraban hasta ahí. En la otra parte estaba dividida por cortinas, y esas cortinas, hermanos, diseñadas con querubines y lo demás, se encontraba detrás del arca del pacto, donde estaba la viva presencia de Dios. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque dice la palabra del Señor que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, amados hermanos. Era sombra de lo que había de venir. Y el Señor les dice: diseñen esto, y cada cosa tiene un significado, que lo veremos en otra ocasión. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería morar en medio del pueblo. Y el Señor, ¿sabe dónde les dijo que pusiera esta tienda? En medio de Israel, en medio de las 12 tribus.
Así que cada vez que ellos se movían, hermano, y se alzaba la nube, ellos tenían que mover todo el mobiliario. ¿Quién lo movía? Lo movían los sacerdotes. En el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año. Él entraba. El sumo sacerdote, ¿quién era? El que Dios escogió por primera vez fue Aarón. Después vinieron sus hijos, Eleazar, amén, y luego vinieron sus nietos. Entonces la Escritura nos habla de este tabernáculo, y cuando el apóstol Pablo habla del tabernáculo, eso que era sombra de lo que había de venir, que Dios quería morar en medio de su pueblo, ese tabernáculo, ahora el apóstol Pablo habla y dice que ese tabernáculo somos nosotros. Amén. ¿Cuál tabernáculo? Este cuerpo. Este cuerpo ahora es ese tabernáculo que usted ve allí antiguamente. Amén. Entonces nosotros somos ahora el templo del Dios viviente. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hizo algo tan poderoso, amados hermanos, que dice la palabra del Señor, que cuando Él murió, se rasgó el velo, ¿verdad? El velo se rasgó de arriba hacia abajo, de tal manera que nos dio libre acceso a nosotros los gentiles también. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de que, primer punto, somos morada terrestre, nos llama a nosotros tabernáculo, que en griego significa Sheken, hermanos, tienda. Somos esa morada del Dios eterno, esa morada terrestre. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 que tenemos esta morada terrestre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, en 2 Corintios 5:1, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Qué eterno y qué poderoso es lo que el Señor ha hecho en nosotros y va a ser. Porque por causa del pecado, hermanos, hemos asumido consecuencias de aquello, del pecado, ha venido la muerte, por eso nos enfermamos, por eso envejecemos. Por eso nos pasan tantas cosas. Porque la gente dice, ¿por qué hay tanto pecado si Dios existe? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque hay guerras, porque hay esto, porque hay lo otro. Porque hay niños que mueren, niños que sufren. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios existe tantas miserias pasan en el mundo? ¿Verdad? Pues todo comenzó en el huerto del Edén. Por causa del pecado, todo se originó, amados. Entró como consecuencia la muerte. Y hoy, pues tenemos este cuerpo. A este cuerpo que el apóstol Pablo le llama también un cuerpo de corrupción. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque al entrar el pecado, nosotros también hemos heredado el pecado de Adán y Eva. El pecado se hizo universal. Pero hay algo muy hermoso, la buena noticia, que el que no hizo pecado, conoció pecado por nosotros. Tomó nuestro lugar. ¿Quién es? Jesús, Jesucristo. Por eso Jesucristo tuvo que tomar este tabernáculo también. Y se hizo como uno de nosotros. Amén. Pero dice la palabra que no cometió pecado. Bajo esta naturaleza humana nació Jesús, pero no la pecaminosa. De tal manera que dice la palabra del Señor, que al que no conoció pecado le hicimos pecado, para que Él se imputara nuestros pecados. Él se llevó en su carne, en sus huesos, nuestras maldades. Amén. Jesús, dice la palabra, que fue el primogénito entre los muertos, dice Colosenses 1. ¿Por qué dice que fue el primogénito entre los muertos? ¿Sabe por qué? Porque fue el único que resucitó, venció a la muerte y vive por siempre, amén, con un cuerpo de gloria. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¡Qué maravillosa esperanza tenemos nosotros los hijos de Dios! Tan maravilloso que ahora, hermano, del tiempo pasado, ahí habitaba la presencia, estaba la Shekinah, se llama la gloria de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, estaba la presencia viva de Dios. Pero ahora tenemos algo tan poderoso que el Señor nos dejó. Tenemos las arras del Espíritu Santo. ¿Amén? Mire que usted tiene el sello de Dios, usted tiene la garantía de Dios, que su dueño es el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo voy rapidito de ahí, si ustedes quieren lo van anotando, el hermano lo va viendo, pero voy bien buscando rapidito. 1 Corintios nos dice el capítulo 6, el versículo 19 al 20, dice la palabra: hoy no veis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. El versículo 20, 1 Corintios 6 dice: porque habéis sido comprados. ¿Qué dice? Aleluya.
Hemos sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay una esperanza para nosotros, amados, porque aun si este cuerpo se deshiciere, el Señor nos va a dar un cuerpo conforme a la semejanza de su gloria. ¿Lo dice la palabra? Vamos a tener un cuerpo de gloria. Ahora usted, ¿qué es ese habitáculo de Dios? Ahora usted es el tabernáculo del Dios vivo. A todo aquel que se arrepiente, nace de nuevo, es el templo del Dios vivo. Viene el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo mora en su vida. Porque es necesario, hermanos amados, que el Espíritu, Dios trata en el Espíritu del hombre. Porque cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre murió. Pero ¿sabe cómo murió? Murió espiritualmente. Porque el hombre tenía que morir también allí, físicamente. Pero el Señor que ofreció sacrificio, dice la palabra del Señor que los vistió de pieles de animales, los cubrió. En su pecado los cubrió. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio una vestimenta a través de la sangre. Somos redimidos a través de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo, que fue ofrecida una vez y para siempre, amén, en la cruz del Calvario. Aleluya, esto es glorioso. Y es tan maravilloso porque Él trata con nuestro espíritu y restaura nuestro espíritu. Y Él viene y nos renueva y nos levanta. Por eso dice que somos templo del Dios viviente. El cuerpo, hermanos amados, este templo, si se deshiciere, dice, muramos o vivamos, somos del Señor. ¿Por qué Él dice si este templo se deshiciere? ¿Por qué habla? Si esta habitación terrestre, este tabernáculo se deshiciere, ¿sabe por qué? Porque es inevitable el paso del tiempo en nosotros, ¿a que sí? Morimos. Miren lo que dice anteriormente, si usted lo tiene ahí en 2 de Corintios, en 2 de Corintios mismo, nos habla acerca de este mismo tabernáculo. Y él habla de este mismo tabernáculo. En el versículo 16 del capítulo 4 de 2 de Corintios, el versículo 16. Escuchen, a ver si el hermano lo pone allí. Dice 2 de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, ¿cuál es el hombre exterior? Este cuerpo, bien. ¿Se va qué dice? Hermano, inevitable. Inevitable. He visto, hermanos, se ven tantas barbaridades de gente que quiere detener el tiempo. Más que todos los famosos. Tienen allí 70 años y siguen con la cirugía y se hacen unas monstruosidades. Es inevitable que el tiempo pase. Nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, ¿qué dice? Aleluya. ¿Cómo se renueva el espíritu? ¿Cómo se renueva el interior? ¿De qué interior habla? Del espiritual, del hombre espiritual. El hombre espiritual, aunque el cuerpo se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día a día. El versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea nos produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, aleluya. Entonces, si este cuerpo se va desgastando, amados, ¿de cuál tenemos que preocuparnos? Tenemos que preocuparnos de los dos. Pero ¿cuál es el más importante? El hombre espiritual. ¿Sabe que ya es maravilloso? Porque el otro día pues, estábamos hablando acerca del desgaste físico, ¿verdad? Que vamos envejeciendo y le decía a los hermanos que algunos por allí estaban. No diga eso. Que envejecemos a la edad de los 30 años, comenzamos a envejecer. Y la ciencia lo dice. Así que si usted ya tiene 30 años, ya comienza el desgaste. El desgaste. El desgaste. Pero qué maravilloso que nosotros ya estamos por los 40, avanzando por allá. Bueno, 40 y algo. El Espíritu dice se va renovando, y eso es cierto. Eso es cierto porque cuando usted busca a Dios de verdad, mientras más años tiene, usted se siente con una vitalidad espiritual terrible, tremenda. Dice, ay, ¿qué me pasa? Parezco allí con una fuerza. Cada vez que usted busca a Dios, Dios nos da esa fuerza, que sí. No sé si a mí me pasa, pero tengo una vitalidad en Dios
Por eso dice, se va renovando nuestro espíritu dentro de nosotros. Y eso se refleja en nosotros mismos. ¿A que sí? En nuestra alegría, en nuestro carácter, en nuestra vida, que va llenándose de Dios, porque tiene que llenarse de Dios. Amén. Miren lo que dice Eclesiastés 12:3. Le voy a dar allí algo muy importante. Pero se lo voy a leer aquí, según esta versión. Eclesiastés 12:3-5. Dice la palabra, según algunos intérpretes, ¿no? Vamos a ver lo que habla acerca del proceso natural de decaimiento. Dice aquí, el día cuando tiemblen, escuche bien, los guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos, porque son pocos, y se nublan los que miran por las ventanas, cuando se cierran las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno el canto del ave, y todas las hijas del canto, sean abatidas. Miren lo que este pasaje nos revela acerca, porque comienza hablando acerca de la vida del hombre. Este pasaje, amados hermanos, representa, cuando habla acerca de cuando tiemblan los guardas de la casa, ¿de qué se refiere? Se refiere a nuestras piernas, habla acerca del proceso del envejecimiento. Cuando esas piernas comienzan a temblar, son los guardas de la casa. El avance de los años, hermano, va desgastando nuestra vida físicamente. Los fuertes ilustran también, los fuertes hablan acerca de los hombros, porque el hombre cuando está en su vitalidad, ¿verdad?, de años, y va pasando el tiempo en él, ¿qué pasa? Comienza a encorvarse, ¿a que sí? Ahí habla acerca del tiempo, cómo pasa, es temporal, la vida es temporal. Dice, la pérdida también habla acerca de los desgastes, de los que muelen. ¿Cuáles son los que muelen, hermano? Habla de las piernas cuando se va encorvando el cuerpo, habla de los que muelen. ¿Cuáles son los que muelen, hermano? Los dientes también se van desgastando, pasando el tiempo. Ahí cuando habla de las ventanas, los que miran por las ventanas, ¿cuáles son los que miran por las ventanas? Los ojos. ¿Qué pasa? Se va desgastando, comienza a perderse, ¿qué cosa? También la visibilidad. A mí me pasa, y mire, ya con 40 y algo, tengo que estar usando gafas. Y va pasando el tiempo en nosotros. Miren lo que dice acerca también, cuando se pierde también la visión, ¿verdad? Y cuando se pierde también el sonido, pues también va disminuyéndose, se oscurecen las ventanas, pero también habla del sonido, cuando también los oídos, nos quedamos sordos, se va deteriorando el cuerpo, y todas las hijas del canto, dice, son abatidas. ¿Cuáles son las hijas del canto? Los oídos. Entonces mire cómo el cuerpo se va deteriorando. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de que si se deshiciere este templo, porque es inevitable morir, es inevitable. Pero ahora, hermanos, tenemos que escoger. El hombre tiene que escoger dónde quiere pasar su eternidad con el Señor, porque ¿sabe qué? Aquí dice que si se deshiciere, escuche bien la siguiente frase: tenemos de Dios, ¿qué? Un edificio. Un edificio de Dios. Un edificio de Dios. Una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Seremos transformados. Tenemos el Espíritu Santo, somos morada del Dios viviente, pero seremos transformados y revestidos en gloria. Miren lo que dice Juan 14:3, si el hermano me puede buscar. Juan 14:3. ¿Qué dice el Señor? Por eso tenemos que estar preparados. Este templo tiene que estar preparado. ¿Cuál templo? A veces decimos, vamos al templo. A la iglesia a veces le decimos templo, ¿verdad? Es casa de Dios. Pero el templo es usted. ¿Qué dice, hermanos amados? ¿Tiene allí, no? Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Qué dice? Y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué dijo Jesús acerca de que cuando yo vuelva, me tomaré a mí mismo? Yo iré a preparar moradas para vosotros, pero vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Sabe de quién habla? Habla de la iglesia. ¿Y a qué templo viene a buscar? A usted. A mí.
Por eso el Señor habla, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Porque como también el Señor nos llama, como el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios vivo, tenemos las arras del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo nos ayuda cuando buscamos su presencia. Y este tabernáculo también, si gime, este tabernáculo espera el revestimiento, como dice la palabra. Un nuevo cuerpo. Es tremendo porque Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria. Un cuerpo el cual, amados hermanos, transformará este cuerpo de la humillación nuestra. Miren Filipenses 3:21. Yo por lo general les hago leer a los hermanos, pero yo voy leyendo para que usted lo vea. Filipenses 3:21. ¿Qué dice el Señor? Que Él transformará el cuerpo. Me tomaría a mí mismo. Cuando Él dice me tomaría a mí mismo, es a nosotros. Ahora, Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo, ¿qué cosa? De la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve? Él transformará el cuerpo de la humillación. ¿Por qué humillación? Porque es un cuerpo de corrupción. Hermano, ya al cuarto día dice que el cuerpo ya hiere. Al cuarto día, el proceso, al cuarto día ya hiere tremendamente el cuerpo cuando se descompone. El cuerpo muerto de la humillación. ¿Por qué, amados hermanos? Se corrompe. Por eso Jesús, amados hermanos, el tercer día resucitó, no llegó hasta el cuerpo. Porque no permitirán, dice el salmista, que tu santo vea corrupción. Y su cuerpo no se corrompió. Jesús resucitó el tercer día y tuvo un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, el cual vamos a tener nosotros también. Por eso dice, será semejante al cuerpo de su gloria, esta morada terrestre. ¿Y sabe cuándo va a acontecer eso? Cuando Cristo venga por lo suyo. Bien el Señor nos arrebate a su presencia en el arrebatamiento, o bien el Señor cuando resuciten los muertos en Cristo. Porque habrán dos resurrecciones. Habrá la resurrección acerca de los hijos de Dios primeramente, y después los que van a pasar al juicio. Él transformará entonces el cuerpo de esta humillación nuestra a darnos un cuerpo de gloria. Por lo tanto, amados, tenemos que estar preparados, velando, como dice Mateo 24:36. Tenemos que estar velando por el regreso de Jesús, esperando la venida del Señor. No solamente la venida, sino si nos toca partir primero, tenemos que estar preparados. El punto 2, hermanos, que este cuerpo se deshiciere, tenemos un edificio de Dios, como lo hemos dicho hace un momento, no hecho de manos eternas, no hecho de manos, humanas, sino eterna en los cielos. Aquí está lo que dice la palabra. El versículo 2 al 5 dice, por esto gemimos. El versículo 2, 2 Corintios 5:2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos estar desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. O sea, la palabra del Señor nos habla acerca de esta transformación que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros. El Señor nos va a dar de su gloria. Miren 1 Corintios 15, lo que nos dice, pero lo puede poner ahí, amado hermano. 1 Corintios 15, 42 al 53. ¿Qué nos dice? Del 51 al 53, perdón. Dice la palabra, 1 Corintios 15. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿qué dice? Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amados, tendremos inmortalidad. ¿Me está escuchando? Este cuerpo, cuando Cristo venga, será transformado.
¿Sabe qué? Este cuerpo ya no va a enfermar. Este cuerpo ya no va a envejecer. Este cuerpo será un cuerpo de gloria. Tendremos un peso normal. Escúchenme. La gloria de Dios se manifestará en este cuerpo de corrupción. Por eso dice la palabra, este cuerpo ahora que dice, gime, 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 sí, gime, porque amados hermanos, cuando nos viene muchas veces el problema, la situación, la dificultad, nos enfermamos, sufrimos. Y gime, dices, y queremos ser ¿qué? Revestidos, anhelamos ser revestidos. Si Dios nos va a dar ese revestimiento. Hoy tenemos el revestimiento en nosotros del Espíritu Santo, amén. Tenemos el revestimiento de poder. Por eso el Espíritu, nuestro interior se va renovando cada día, porque Él nos va dando la fuerza en los momentos necesarios. Él nos va dando la fortaleza cuando viene la enfermedad. Tenemos promesas del Señor. Cuando viene la prueba, ¿qué hace el Señor? El cuerpo gime porque ya no puede. Pero ¿qué hace el Señor? Aún la edad, hermano, decimos muchas veces, aún le dijo a uno de los ancianos en el Antiguo Testamento, habla en los Salmos, aún en la vejez yo estaré contigo, hasta los tiempos de la vejez el Señor va a estar con cada uno de nosotros, hasta el tiempo en donde lleguemos. Pero sin embargo el cuerpo, ¿qué va haciendo? Va gimiendo, el alma va gimiendo, pero el espíritu va renovándose en el Señor. Por eso es necesario buscar la presencia de Dios, porque en Él nos vamos renovando. Somos como el águila, ¿verdad? Que cuando ya cumple cierto tiempo, ¿qué pasa? Dice, se va desgastando también el águila, pero le vuelven a salir plumas nuevas, un pico nuevo, tiene que darse contra las piedras, todo, va a un proceso. Así el Señor nos lleva a la más altura, y el águila va a la altura, lo más alto, hermano, para ese desgaste que tiene. Tenemos que buscar a las alturas la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Buscar en su presencia, en oración, en ayuda, en su palabra. Cuando vengan los momentos difíciles, buscar a Dios. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Al mundo? Si ya vinimos de allí, algunos de nosotros. ¿Cómo nos trató el mundo? Nada, no tuvimos nada allí. Vacíos, muertos. Pero Él nos dio la vida. Por eso dice que esto mortal será absorbido. Será absorbido por la vida de Dios en nosotros. Lo que el Señor tiene para nosotros. Y si este cuerpo se deshiciere, no te preocupes. No te preocupes. Que el Señor tiene un cuerpo nuevo para nosotros. Amén. Qué promesas eternas. Miren, tan maravilloso es la gloria del Señor, que dice la palabra del Señor que hubo un profeta al cual lo enterraron, estaba lleno, dice que recibió la doble porción del Espíritu Santo porque hizo mayores cosas que Elías. ¿Sabe de qué me refiero? Eliseo. Él dice que cuando él estaba con Elías, le decía, Elías, dame la doble porción, dame la doble porción, dame la doble porción. Y Dios le dio doble porción. ¿Sabe por qué? Porque hizo más cosas que Elías, más cosas poderosas. Dios usó de una manera tremenda a Eliseo. De tal manera que dice la palabra del Señor que lo llevaban a un muerto, ya estaba ahí la tumba de Eliseo. Eliseo ya había fallecido. Dice que llevaban a un muerto a enterrar y se les cayó donde estaba la tumba de Eliseo. Dice que ese muerto se levantó, imagínense, resucitó, porque aún esos huesos secos y muertos de Eliseo estaban llenos de poder. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, qué tremendo. ¿Saben? Nuestro cuerpo es de Dios y Dios lo guarda. El enemigo no puede ni tocarlo. Recuerden cuando Moisés también, dice el libro de Judas, Moisés fue enterrado por el Señor. Y dice que ahí estaba peleándose ¿quién? El arcángel Miguel con Satanás, ¿verdad? ¿Peleaban por qué? Por el cuerpo de Moisés. Y el ángel le dijo, el Señor te reprenda. Y el Señor enterró el cuerpo de Moisés. Como dice la palabra del Señor, es un cascarón lo que tenemos. Mire 1 Corintios 15, 42, 43. Esto que tenemos, hermano, es un cascarón nada más. Dios nos dará cuerpos nuevos. Dice así también, 1 Corintios 15, 42, 43, escuche bien. Dice así también, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿y qué hará Dios? Resucitarán en corrupción. Se
siembra en deshonra, ¿y Dios qué hará? Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará. Gloria a Dios. El poder. Denle alabanza al Señor, hermano. Mire, tenemos un cuerpo de gloria, un cuerpo de poder. Hoy tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el otro día hablábamos, y esto es verdad, que los científicos, la NASA, sí, los científicos, toda esta gente necesitan, los astronautas necesitan ¿de qué? De trajes especiales para salir fuera de nuestra atmósfera, que sí. Usted y yo no vamos a necesitar ninguna de esas cosas. ¿Sabe usted? Hay 3 cielos, dice la palabra. El primer cielo, que vemos nosotros, el atmosférico. El segundo cielo, la Biblia lo describe, donde están las estrellas, donde están los planetas, las galaxias, y más allá, hermano, y a millones de años luz, escúcheme bien, a millones de años luz, porque este universo tiene tantas galaxias que el hombre no ha podido explorar ni descubrir. Ni esta misma galaxia que estamos, todavía le falta por descubrir. Y les digo que a millones de años luz se encuentra el tercer cielo. Porque hay 3 cielos. Si el hombre solo necesita para salir de la atmósfera, necesita trajes especiales. ¿Sabe que nosotros no vamos a necesitar de eso? Ese es el cuerpo de gloria que Dios tiene para nosotros, ¿sabe? Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando venga el Señor transformará nuestros cuerpos. 1 Tesalonicenses 4, el 13. Póngalo ahí, hermano, hasta el 18. Dice, no lo tengo aquí, pero lo tiene, búsquelo usted. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, por eso, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes? ¿Quiénes duermen? ¿Sabe? Cuando la Biblia habla de dormir, habla de los hijos de Dios. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, escuche bien, como los que no tienen esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el que se muere sin Cristo, escúcheme bien, se va sin esperanza. Dice la palabra de Dios que hay una condenación. Jesús fue el que más habló del infierno, escúcheme bien, vea los evangelios. Y Jesús habla de una condenación. Por eso vino Jesús a morir, para que usted y yo no seamos condenados, sino salvos por Él. Por eso usted tiene que decidir hoy dónde quiere pasar su tiempo en la eternidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes durmieron en Él? Está hablando de los hijos de Dios. Siga. Siga, hermano, siga. El 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, escuche bien, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir el arrebatamiento? Que habla acerca del arrebatamiento. Yo creo en la pretribulación. Yo creo que el Señor va a venir antes, amén, de la gran tribulación. Creo, y la palabra lo dice, que nos encontraremos en las nubes con el Señor. Y ahí habla acerca de los que están primero, los que están vivos, también tendrán también este cuerpo de gloria. Sigue, hermano, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Ajá. ¿Quiénes resucitarán primero? Ellos tienen ese privilegio. Resucitarán primero. Ellos escucharán al Señor. Amén. Y los muertos resucitarán primero. Sigue, hermano. Dice, y luego nosotros, o sea, los que en ese tiempo, cuando venga el Señor, los que vivan, los que estén vivos, los que hayamos quedado, ¿qué dicen? Seremos arrebatados. Ahí está la palabra zarpazo. Señor nos levantará. Dice, juntamente con ellos en las nubes. ¿A dónde va este Señor? En las nubes. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. Y estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. Amén. Den alabanza al Señor. Amén. Miren. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? Nos habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que escribe esta epístola. Y habla acerca de nuestra esperanza. Esa es la esperanza en gloria que tenemos nosotros. Amén. Por eso dice que el Espíritu nos va renovando cada día, porque Él nos está llevando esa preparación. Amén. Está preparando nuestro carácter, nuestra vida, pero hay que dejarnos preparar. Amén. El punto 3.
tenemos que ser agradable a Dios, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, tenemos que ser agradable. El versículo 6 al 10 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, si estamos en este cuerpo, ¿qué dice? Estamos ausentes del Señor. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en usted, que va a estar con nosotros, pero habla acerca de estar en esa morada celestial. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, ¿verdad? Dice, por tanto procuramos también, escuche bien, o ausentes, o presentes, ¿qué dice? Tenemos que serle agradable al Señor. Miren lo que la palabra del Señor nos habla acerca de serle agradable al Señor. ¿Sabe qué? Porque delante del Señor vamos a comparecer. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y aquí vamos a este punto que es tan importante, que todos compareceremos al tribunal de Cristo. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, dice que el morir para nosotros es, mire, el morir es ganancia para el creyente. ¿Está escuchando usted? El morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos miedo a la muerte ya. No tenemos que temer a la muerte. El cristiano no debe de temerle a la muerte. Por eso dice, el morir para mí es ganancia. Y el vivir, si vivo, lo vivo para el Señor. Hermano, cuando yo no tenía el Señor, no sé si a usted le habrá pasado, cuando yo no tenía el Señor, yo le tenía miedo a la muerte. Miedo. Tenía una tía que en paz descanse, ya nació con el Señor, mi tía Margarita. Me acuerdo, siempre venía a la casa, como ella sabía, no teníamos al Señor en ese tiempo. Ella sabía que yo tenía un terror a la muerte, me venía a molestar. Y me dice, mire, yo soñaba que estás muerto. Y ay, ya era para que yo estuviera preocupado. Y mi mamá siempre decía, no, le molestes a la niña. Y mi tía era para verme renegar. Decía, yo te soñé. Ay, no la molesta a la niña, que todo el día se pone a pensar y no duerme. De verdad, hermano, no podían mencionarme a mí la muerte, porque yo tenía un miedo. No sé si a usted le habrá pasado, a mí me pasó. Me pasaba. Tenía mucho miedo a la muerte. Pero cuando Cristo vino, todos mis temores se fueron. ¿Sabe por qué? Porque Él nos da seguridad de salvación. Y en Cristo, hermanos, somos salvos por la gracia del Señor. Amén. Y Él salva nuestra vida. Y todos nosotros vendremos a comparecer ante su presencia. Por eso dice la palabra del Señor, que para nosotros el morir en Cristo nos es ganancia, pero tenemos que ser agradables al Señor. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La Biblia enseña, hermanos, que al final de los tiempos, cuando venga el Señor a ver a su pueblo, y esto sucederá cuando venga a su pueblo a ver a Cristo, nosotros los cristianos compareceremos ante un tribunal. Los inconversos también lo van a hacer. A este se le llama el juicio final, pero será muy distinto al juicio que nosotros pasaremos. Muy rapidito, hermano, en este punto 4, todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados según lo que hicimos, dice aquí la palabra, ¿verdad? En nuestra vida terrenal, sea bueno o sea malo. ¿Cómo es eso? Tenemos la salvación porque por gracia somos salvos. Tampoco, hermano, es salvo siempre salvo. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo, el Señor va a juzgarnos por todo lo que nosotros hemos hecho para Él y para los hermanos también. Y vamos a verlo a través de la palabra. Todos los creyentes, sin excepción alguna, seremos sometidos a este juicio. Vamos rapidito, Romanos 14:12. Yo les voy diciendo los textos y ustedes lo van buscando. Romanos 14:12. Miren lo que dice. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. El versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión a caer a los hermanos. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios.
Por eso dice el apóstol, no nos juzguemos ya nosotros, a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque allí el Señor revelará todas las cosas que hemos hecho para Él. Esto es algo tan importante porque seremos juzgados según todo lo que hayamos hecho para el Señor, aunque seamos salvos. Pero ¿con qué intención lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Amén. Por eso dice, mira tu vida, daremos cuenta a Dios. No miremos la vida del hermano, miremos cómo estamos haciendo las cosas para el Señor. Porque por eso dice aquí el apóstol Pablo, no nos juzguemos los unos a los otros, porque muchas veces estamos señalando al hermano o a la hermana. No, que mira cómo cantan, cómo alaban, mira cómo leen, mira cómo predican. No, mírate tu vida. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ninguno de nosotros es perfecto. Aquí estamos aprendiendo. Y estamos de paso. Entonces dice, no se juzguen unos a los otros. Antes más bien levántense. Porque el Señor nos juzgará de todo lo que hemos hecho. Porque muchas veces señalamos el de al lado y no nos miramos cómo hacemos las cosas nosotros. Es importante que lo hagamos. Mire, 1 Corintios 3, el versículo 12 al 15. Todos sin excepción vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si sobre este fundamento, estoy en 1 Corintios 3, 12 al 15, y si sobre este fundamento, escuche bien, alguno edificare oro, ¿cuál fundamento? El que tenemos en Cristo. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, ¿qué dice? Se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será, ¿qué dice? Ajá, por el fuego. ¿Qué quiere decir? Pasamos la prueba. Todos vamos a pasar la hora de la prueba. Será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice el Señor? Dice el apóstol Pablo, va a recibir recompensa según los materiales que haya usado. Escúcheme bien. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, mire, por los pelos, escuche lo que dice, será salvo. Aunque así como por el fuego. Hermano, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene misericordia. Que a pesar de que muchos quizás están haciendo las cosas por vanagloria, por contienda, por esto, Dios no quiere que se lo haga así, sino que le agrademos a Dios. Pero sin embargo, Dios le dará la oportunidad a esa persona también de poder ser salva. Aunque todo lo que hizo, amados hermanos, quizás lo hizo para Dios, pero no tendrá recompensa de Dios. Por eso dice que será revelada delante del Señor. Ahora, ¿cuál fundamento? El que fundamento, dice, habla acerca de Cristo, habla acerca de que estamos en la roca que Cristo. Dice edificar y que, miren los materiales: oro, plata, piedras preciosas. Otro material es madera y hojarasca. Por eso dice, si la obra de alguno se quemare, ¿qué representa el oro, la plata, las piedras preciosas? ¿Qué representa, hermano? ¿Qué obra representa? ¿Sabe qué? La obra que nosotros hacemos a través del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo. Cuando las cosas las hacemos por amor, las hacemos con gozo, las hacemos con paciencia, las hacemos para el Señor. Eso es el oro, la plata, hermanos. Eso es el oro y la plata. Piedras preciosas. Pero hay otros materiales. La madera, el heno y los hojarasca. Mire, pone materiales preciosos. ¿De qué forma lo estamos haciendo? Cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con humildad, cuando lo hacemos al Señor de buena manera. Cuando levantamos a los hermanos, ahí estamos ofreciendo oro, plata, piedras preciosas al Señor. Pero cuando no lo hacemos para el Señor, escuche, madera, heno y hojarasca, ¿qué son? Son materiales que rápidamente, si viene el fuego, desapareció. Va a haber tremendos, hermanos, vamos a ver tremendas sorpresas en el cielo. Escúcheme bien. Tremendas sorpresas van a haber en el cielo. Porque sabe cómo Dios, el Señor, juzga, revela las cosas, salen a la luz. Evalúa las cosas. Recuerde cuando en los reyes dice la palabra del Señor, cada rey fue evaluado. Este rey fue bueno, cuando usted lo lee, ¿no? Este rey fue malo. Este rey hizo lo bueno, fue correcto.
este rey hizo lo malo, ¿que sí? Dios va a evaluar nuestra obra. Por eso todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Este juicio ocurrirá, hermanos, cuando Cristo vuelva. Cuando hablamos de la venida del Señor, cuando Cristo venga, nosotros tenemos la boda del Cordero. Y allí, hermanos amados, y los muertos en Cristo resuciten, compareceremos nosotros primero ante el tribunal de Cristo. Ahora, el juez, ¿quién va a ser el juez? Cristo. Juan 5:22, rapidito, yo ya mismo termino. Juan 5:22. Juan 5:22, ¿qué nos dice? Porque el Padre a nadie juzga, escuchen, sino que todo juicio le ha dado ¿a quién? Todo juicio le ha dado al Hijo. Según de Timoteo 4:8, si quieren lo anota, yo los tengo aquí. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice el apóstol Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la Biblia nos habla acerca del juicio del creyente, que será algo serio, será algo, hermano, solemne. Será solemne. A pesar de que el cristiano no haya hecho bien las cosas, aunque su obra sea quemada, dice la palabra del Señor, será salvo. En misericordia, y que se arrepienta, porque es necesario arrepentirse, hermano. Porque debe de haber arrepentimiento en cada cristiano. Aunque no sea condenado, Dios declarará la vergüenza de su obra. Ahora, ¿cómo lo hará el Señor? Todo será revelado, dice la Escritura. Esto no significa, hermanos, que quizás lo hará delante de todos, o aunque lo haga delante de todos los demás, allá, hermanos, será tan distinto, porque nosotros tendremos un estado distinto, un estado de humildad. No estaremos para juzgarnos los unos a los otros. Qué maravilloso, ¿no? Aquí si alguien dice algo, uy, mira lo que hizo, no sé, allá en el cielo no será así. Imagínense ese juicio cuando pasemos al trono blanco. Cuando pasemos al juicio de Cristo, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces el Señor Jesús mismo es el que nos va a juzgar y revelará todas las cosas. Y allí, hermanos, no para ser avergonzados delante de los demás, sino para que cada uno entienda lo que hizo bien para el Señor y recibirá su recompensa. Hay recompensas, ese es otro tema, pero hay recompensas en el cielo para cada uno de nosotros, galardones en Cristo. Amén. Hay galardones. Voy a ir rápidamente, me estoy saltando algunos textos. Todo será revelado, amén. Una de las cosas que también nos dice que todas las cosas incluyen, escuchen, esto sí quiero hablarlo, todas estas cosas incluyen lo que hacemos en secreto. ¿Qué hacemos en secreto, amados? Mire, lo que hacemos en secreto, Marcos 4:22. Si me puede ver, hermano, allí, yo se lo voy leyendo. Marcos 4:22. Todo lo que hacemos en secreto será revelado, porque no hay nada oculto. Marcos 4:22. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, escúcheme, ni escondido que no haya de salir a la luz. O sea que las intenciones del corazón, todo lo que hemos hecho, hermano, será revelado. Todo lo que hemos hecho para el Señor será revelado delante de Él. Eso lo dice, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, escuche bien, los secretos de los hombres, dice, ¿a quiénes? Conforme al Evangelio, a mi Evangelio. Los que estamos en Cristo, como dice aquí la palabra del Señor, seremos juzgados en la gracia, por la gracia. Amén. Los que estuvieron en la ley, por la ley. Y los que estuvieron sin ley y sin gracia, por sus conciencias. ¿Sabe qué? Porque Dios es justo. Dios es justo. Y Dios juzgará a cada uno conforme todas las cosas. A los cristianos, conforme al Evangelio. Y todos los secretos serán expuestos. Por eso el Señor, como nos enseña que tenemos que hacer las cosas con humildad, con amor, ¿a que sí? Con perseverancia, amándonos los unos a los otros. Será, hermano, aún allí expuesto nuestros secretos, y también será juzgado nuestro carácter, nuestro carácter. Romanos 2, este es fuerte. Romanos 2:5, miren lo que dice. Romanos 2:5 al 11. Escuche, dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a, ¿qué?, a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo, a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla del griego habla del gentil, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a los judíos primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire, la actitud de cada persona. Por eso es necesario poner la carne a las pies de Cristo, nuestro carácter. El Espíritu Santo, ¿qué nos hace? Moldea el carácter nuestro. Si no dejamos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, nos vamos a perder las bendiciones de Dios, nos vamos a perder la comunión con Dios. Hermano, y se lo digo de verdad, vamos a ir camino para otro lado, pero no para el cielo. Entonces tenemos que buscar la presencia del Señor. Por eso es necesario someter nuestra vida delante del Señor. Señor, aquí está mi carne, mi vida, mi carácter. Que sea más como el tuyo. Porque a veces nuestro carácter se parece al genio de la lámpara. Medio lo frotan y ya sale el que sí. Entonces, el carácter tiene que cambiar, nuestro carácter. ¿Amén? Ponerlo en las manos del Señor. Eso es el Espíritu Santo. Por eso el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el fruto del Espíritu. Por eso usted, ¿por qué cree que tiene el Espíritu Santo? Para poder crecer en el carácter de Cristo. Porque este tabernáculo tiene que amoldarse al carácter de Cristo. Morir a nuestro carácter. Que Cristo crezca y nosotros menguemos. Nuestras actitudes también. Mateo 5:22. Nuestras actitudes serán juzgadas. Mateo 5:22. Aquí está. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, ay, miren lo que dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, hermano, por eso nos da la oportunidad el Señor. Y las actitudes también van a ser puestas delante de Dios. Nuestras actitudes, ¿cómo tratamos al hermano? ¿Cómo tratas tú a tu hermano? ¿Cómo tratas tú a tu hermana en Cristo? No solamente a tu hermano de sangre, ¿cómo tratas al prójimo? A nosotros más los creyentes. Porque tenemos que dar buen testimonio con nuestra vida. No es con nuestra boca, nuestros labios. Es con nuestra vida, el testimonio. Por eso dice nuestra actitud. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque si negamos todo esto, si negamos separarnos del mal, vamos a perder esa comunión tan perfecta con el Señor que tenemos, la aceptación del Padre también en nuestras vidas y nuestros derechos como hijos, hermanos. Cuidado, cuidado. Por nuestras obras, Efesios 6:8. Efesios 6:8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. ¿Cuál dije yo? Efesios 6:8, ¿no? Por nuestras motivaciones también, 1 Corintios 4:5. Ya voy terminando, hermano. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, ¿qué dice? Lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué va a manifestar el Señor? ¿Quién lo sabe? Él es omnisciente. A Él no le podemos engañar. Dice la motivación del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, o sea, su recompensa, está diciendo aquí. Entonces la palabra nos dice, el cual va a aclarar lo oculto de las tinieblas, va a manifestar lo que ha habido oculto en el corazón, las intenciones del corazón. Mire que serán juzgadas las intenciones, motivaciones, Por eso dice la palabra, nada hagáis por vanagloria ni contienda. Antes bien, hacerlo con qué dice Filipenses, con humildad, con amor. Entonces ahí es cuando muchas veces, hermano, el pecado que más lleva, hermano, al infierno, se lo digo de verdad a muchos, y lo peor a creyentes, es el orgullo. Es el orgullo. Porque tú, mientras mantengas tu orgullo allí,
No hay perdón. No hay perdón para el hermano. No hay amor para los demás. Porque solo el ego, el orgullo, gira en torno a uno mismo, ¿no es cierto? La gente muchas veces es ególatra. Yo. Entonces, así es. Entonces Dios quiere que cambiemos todas esas áreas. Somos hijos de Dios. Y Jesús que nos enseña, aprended de mí que soy manso y humilde. Humilde. El otro día escuchaba a uno, hermano, en las redes sociales se inundado de tanta basura para los creyentes y no creyentes que por causa de eso son piedra de tropiezo para otros. Y uno de ellos hablaba acerca de que Dios quiere hacernos ricos y ricos, pero él hablaba de riqueza esto, poder adquisitivo. De esa riqueza no se refiere el Señor. Escúcheme bien, ya me lo habíamos oído, Cuando habla de la riqueza de Dios, habla de lo que Él tiene para nosotros. Mas buscar primeramente, Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Pero hay un principio y es buscar a Dios. Y Él te va a prosperar conforme tu corazón. Y Él sabe hasta dónde darnos a nosotros. Pero nunca nos hará faltar, porque Él es nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando habla acerca de que Él quiere enriquecernos, es la riqueza viva que Dios tiene. Y aún aquí, porque hermanos, amados, cuando estamos enfermos, ya hay enfermedades que no se pueden sanar con dinero, ni con todo el dinero que la persona tenga. Ahí vienen las promesas eternas de Dios. Amén. Y Él hace su obra en cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Entonces, esa riqueza es a la que se refiere el Señor. Entonces, hoy en día se ha cambiado el evangelio verdadero por el evangelio de la prosperidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y dice, hey, Dios me ha hablado, que me va a dar unos coches, así que vienen y trasquilan a los hermanos. Ay, hermano, y está escuchando algo. Y uno, qué barbaridad, digo, Señor, sea ahí, no sea verdad. Uno decía, a mí, Dios me ha revelado que tienen que darme para 2 años, imagínense. Tremenda blasfemia. Tremendo. Pero Dios es grande. Y Dios va a juzgar los secretos de esa gente que está haciendo toda esta basura. Hermano, que ellos no se van a ir sin recompensa. Mejor es que se arrepientan de todo eso que están haciendo. Terminamos. Dios va a juzgar también nuestra falta de amor. Por eso tenemos que llenarnos de amor, porque nos falta. A todos. Nos falta amor. Tenemos que pedir amor por el hermano, amor por las almas, amor por la familia. Tenemos que pedirle amor, que nos llene nuestra vasija de amor. Terminamos en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Es un texto muy conocido que dice, a ver cómo llenamos el tabernáculo. Si yo hablase de lenguas humanas y angélicas, escuche, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y miren, si tuvieras toda la profecía, o sea, tuvieras todos los dones espirituales, hermano, y tuvieras los ministerios que quieras, dice, todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, miren, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, mira, aún habla de los bienes, porque somos salvos por gracia, no por obras. La obra es resultado de la gracia de Dios en su vida. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Entonces, ¿con qué estamos llenando el tabernáculo de Dios? Hablamos del tabernáculo. Somos casa de Dios. Somos casa de Dios. Vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Pero ¿cómo estamos llenando nuestro tabernáculo? Si somos casa de Dios, templo de Dios, tenemos que llenarlo de la gloria de Dios. No de la basura del mundo, hermano. No de la basura ni de los desperdicios del mundo o lo que el diablo quiera poner en nuestro corazón. No deje que el diablo trabaje en su corazón. Porque Dios, como trabaja, también el enemigo trabaja. Efesios 6 dice que Él envía, ¿qué cosa? Dardos. Envía dardos para dañar.
no permita que vengan los dardos a dañar su mente ni su corazón. Seamos templo de Dios, hermano. No seamos basureros para el enemigo. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mi templo, casa de Dios, mi templo, mi tabernáculo. Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú te manifiestas como deseas.